Vamos a ver el concepto directo de trocar su gloria. Trocaron su gloria. Vamos a leer nuevamente el verso 10 al 13 de Jeremías 2. Dice: porque pasadas las costas de Kitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Hemos visto entonces los motivos externos e internos por el cual Israel abandonó a Dios. Pero ¿sabe lo que más le duele en este sentido a Dios si lo llevamos a la actualidad? Es que a veces el perdido, el inconverso, es más firme en su posición, en su convicción, y digámoslo así, a pesar de que están engañados por Satanás, pero están más firmes y creen en ese error como si fuera una verdad. En cambio, el creyente, a veces, el creyente conoce la verdad, pero es inestable en la verdad. Yo creo que eso le duele más al Señor. Saber que conoces la verdad y aún así dudas, desconfías, caes y cayendo incluso a grado mayor, ¿cierto?, a apostatar de la fe, habiendo gustado de la gracia de Dios. Eso es peor porque el inconverso no tiene idea, no sabe. Y lo que sabe, de lo que cree, lo mantiene firme. Y a veces son duros, ¿cierto? Pero así el creyente no es así, no es muy estable muchas veces. El problema es que este pueblo de Israel gozó del Dios vivo y del Dios verdadero. Mientras lo necesitaron, gozaron de Dios. Se aprovecharon en el buen sentido de Dios cuando estaban en aflicciones. Pero una vez cómodos, ¿cierto?, instalados ya, comenzaron a buscar otros dioses. Comenzaron a escuchar a falsos profetas, a falsos maestros, pensando en que hacían lo correcto, pero no era así. ¿Qué nación, dice este verso, qué nación cambiaba a su Dios? Póngase a pensar en esto. ¿Qué nación cambiaba a su Dios? ¿Conoce alguna nación de la Biblia? ¿Quién? ¿Pero otra? Pero así Israel lo cambiaban de acuerdo a donde estaba, a lo que conquistaban, se acomodaban a esos dioses. Tan inestable era Israel, a pesar de que tenían al Dios vivo y verdadero. No un Dios de madera, no un Dios de metal, como las otras naciones. Tenían un Dios verdadero y aún así eran inestables. Y eso es lo que dice Dios en este versículo. Cuando dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos, dice, no son dioses. Pero ustedes y nosotros que poseemos a Dios en nuestra vida, a veces le cambiamos por X motivo, por X circunstancia. Le abandonamos, le dejamos y dejamos de correr, tropezamos por X factores. ¿Y no tenemos al Dios vivo y verdadero? No deberíamos tambalear, ¿cierto?, en nuestra comunión. Deberíamos estar firmes. ¿Cómo Dios no se va a enojar con nosotros, cierto? ¿Ah? Si se enojó con el pueblo de Israel, ¿cómo no se va a enojar con nosotros? ¿Cómo no se va a molestar? ¿Cómo no vamos a caer en sus juicios? Si le menospreciamos por cosas vanas y no le damos la gloria a quien es debido. Cuán importante es darle la honra y gloria a quien verdaderamente lo merece, y ese es Dios, es Jehová. Es importante que entendamos que Él es el único que merece toda tu honra, toda tu gloria, toda tu devoción, todo tu compromiso. Es el único que lo merece. Tú no te mereces toda tu atención para ti mismo. Eso es vanidad. Eso es impureza. Eso es rebelión. Tú no puedes ser tu Dios. Jehová debe ser tu Dios. Cristo debe ser tu Dios.
Nuestro deber como hijos es alabar a Dios con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, por siempre y para siempre. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo, agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Y sacar nuestros deseos, nuestros anhelos y ponérselo a los pies de Dios y decir, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas tú, Señor, con mi vida? Ese debe ser nuestro planteamiento. No poner mi voluntad humana, como he dicho, por sobre la voluntad divina. Ese es el orden incorrecto. En el Salmo 115, vamos al Salmo 115. Salmo 115. Versículo 1 al 9. Dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios, su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Dice este salmo, parte diciendo, cierto, ya hemos hablado de esto, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué parte así? Porque reconoce el salmista que el ser humano tiene una tendencia natural de desviar la gloria a quien es debido. Tiene la tendencia natural de llevarse la gloria a él mismo, cuando no nos pertenece la gloria es de Dios. Naturalmente lo hacemos. Este salmo nos vuelve a enfocar la mirada correcta, la mirada hacia Dios, al verdadero Dios. Si Dios es mi prioridad, las demás cosas no van a gobernar mi corazón. Los problemas o aflicciones no estarán por sobre Dios. Pero eso a veces, cuando nos hemos alejado de Dios, de nuestra comunión íntima, no se ve reflejado en mí. No se ve reflejado. Aparecen las personas que nos dicen, ¿dónde está ahora tu Dios? Es de ese que tanto te jactabas, es de ese que tanto hablabas. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan mal? Y ensuciamos el testimonio de Dios con nuestra vida, por desviar la mirada. Las personas que no creen, ¿cierto?, tienden a insultar a los creyentes en tiempos de dificultad, tienden a burlarse, a escarnecer. Pero el problema se genera cuando yo mismo alimento esa burla. Si yo padezco como cristiano, voy a ser recompensado, ¿cierto? Pero si yo padezco porque peco, ¿cierto?, y ensucio el nombre de Dios, no voy a ser recompensado. Voy a ser castigado, reprendido. Eso es totalmente diferente. Si yo padezco por estar haciendo lo bueno, que por hacer lo incorrecto. Debemos entender que no hay otro fuera de Dios. No hay otro camino fuera de Él. Tenemos un Dios vivo y verdadero que le puede ver, que le puede escuchar, que le puede ayudar. Lo tiene. Pero aún así anda buscando aquí y allá donde suplir sus necesidades, donde suplir sus deseos, donde suplir las carencias, teniendo un Dios que puede suplir todo eso y aún hacerlo sobreabundar. Cuando desviamos la mirada empezamos a retroceder en nuestro camino hasta que terminamos, ¿cierto?, abandonando la fe. El error que muestra Jeremías 2.11 dice que hay dos males, ¿cierto? Jeremías 2.11 muestra que hay dos males que le vendrán al pueblo. Primero, como hemos visto, dice que abandonaron a Dios. El 2.13 era, perdón. El 2.13. Yo acá me equivoqué en mis notas. Bueno, creo que me equivoqué. Vamos a ir viendo.
Hay dos males, son dos cosas que traen consecuencias. Primero, como vimos entonces, abandonar a Dios. El único Dios fue el primer mal que cometió el pueblo. Abandonaron al que les dio la vida, al que le puede dar una vida abundante. El mundo no tiene ese mal, porque el mundo no tiene a Dios. No le conoce, así que no tiene ese mal. Nunca ha conocido a Dios, por lo cual no le ha abandonado. Pero lo triste y decepcionante, como dijimos hace un momento, es alguien que haya gustado de Dios, que haya gustado de la gracia, y luego le rechace. Eso es lo triste. Eso es lo que a veces uno dice, pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo puede retroceder tanto? ¿Cómo puede abandonar? Pero todos estamos propensos a eso si andamos en nuestra vanidad, si dejamos que nuestras impurezas nos gobiernen y si nos ponemos rebeldes en nuestro caminar. Estamos propensos a eso. Y el otro mal dice que cavaron cisternas que estaban rotas, que no les retenía el agua para su sustento y su necesidad. Realmente podemos llegar a pensar, y aún así el que abandona a Dios lo llega a pensar, pero realmente hoy nosotros que estamos aquí queriendo hacer las cosas bien, ¿llegaremos a pensar que sin Dios podemos obtener riquezas? ¿Podemos tener cisternas que nos sustenten sin Dios? Pero cuando estamos mal pensamos que sí. Pero ¿sabe? No vamos a tener esa cisterna, vamos a tener unas cisternas rotas, vamos a tener una fuga constante si Dios no está dirigiendo nuestra vida. No hay medios diferentes y que sean eternos, más que beber del agua que Dios ofrece, del agua de la vida que Dios ofrece. No hay otro medio por el cual ser eternamente bendecido y sustentado que estar en las manos de Dios, en su camino. Podemos leer el Salmo 36, verso 9, Juan 4, 14. Salmo 36, 9 para los que están tomando nota y Juan 4, 14. No puedes quitarle la gloria a Dios y pensar que todo te saldrá bien. No podemos pensar eso. Te estás condenando, te estás engañando. Cuando piensas en abandonar a Dios, cuando poco a poco te vas enfriando en tu servicio, como dijimos, por tu vanidad, por tu impureza o por tu rebelión, lo que sea que esté motivando tu lejanía de Dios y quitándole la gloria a Dios en tu vida, todo eso será para ti para destrucción. No hay otro fin. No hay otro fin. No hay otro castigo para los apóstatas. No hay otro castigo. Por eso hemos dicho semana tras semana, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es importante? ¿Qué? Semana tras semana, ¿ve que era importante que lo retuviera? Que corras. Es importante que corras, hermano mío. Que corras la carrera de Dios. Que corramos como corríamos antes. Que nos levantemos y que tomemos nuestra cruz y sirvamos a Dios. Y volvamos a correr. Para que no terminemos, dijimos, corriendo en contra de quién? De Dios, ¿cierto? Es importante que te animes. Es la idea de este mensaje. Que despiertes. Para que no termines enfriado como muchos que se van a enfriar. Y que se están enfriando y que se han enfriado. La idea es que tú te mantengas cálido en los caminos del Señor. No que seas ni tibio ni te enfríes. No termines desechado por Dios. Vamos al número 2. Lo que Dios espera de nosotros. Espera obediencia. Dios espera de nosotros obediencia. Y vamos a ir a Jueces, capítulo 3, verso 1 al 9. Jueces, capítulo 3, verso 1 al 9. Jueces, capítulo 3. 1 al 9. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido,
los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Me acordé. Un paréntesis. Murió el hermano de Caleb en la teleserie. Para los que la ven, el otro día pasando por ahí veo que murió. Por si acaso. A todos ustedes que ven Josué. ¿Ah? Murió el otro día, lo mataron a los de ahí. Ahí murió. Ah, qué pena. Me acordé. No me podía aguantar esa. Pero me acordé ahora. Bien, volvamos a la Biblia. A la palabra. Vemos el texto, ¿cierto? Y vemos al pueblo de Israel que rápidamente olvidó lo que fue dicho por Dios por medio de Josué. Y todo lo que había Dios establecido. Dios permitió que estos pueblos quedaran y serían instrumento para probar a Israel, la fidelidad y obediencia de Israel. Y vimos y leímos que no se mantuvo mucho tiempo, ¿cierto?, la fidelidad del pueblo después de la muerte de Josué. El pueblo olvidó, descuidó enseñar, ¿cierto?, a las generaciones siguientes todo lo que Dios había hecho anteriormente. Comenzaron a mezclarse con las mujeres de las otras naciones. Rápidamente eso los llevó a adoptar los dioses de las otras naciones, borrando de sus vidas al verdadero Dios. ¿Pero qué debían hacer ellos? ¿Qué dice el verso 1 al 4? Solamente ellos debían guardarse. Solamente, hermano mío, tú debes guardarte. Porque así mostrarían a Dios que lo amaban a través de hechos y no solamente de palabras. Dios mismo dejó enemigos para probar el amor y la obediencia de sus escogidos, para ver si iban a obedecer a sus mandamientos que Él había dejado estipulado. De la misma manera, nosotros que somos escogidos de Dios en Cristo, debemos guardarnos de toda cosa contaminada, porque solo así mostraremos nuestro amor, no de palabras, sino con acciones, en hechos que respaldan mis palabras. Estamos en este mundo y vamos a sufrir pruebas, tribulaciones, aflicciones, pero todas están puestas para probar nuestra fe y para que venzamos con el Señor. Si depositamos nuestra confianza en Él y obedecemos en su palabra. Juan 17:15 dice que no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Jeremías 15:19 también habla de que no nos mezclemos con el mundo, sino que ellos se empapen de nuestro Dios y no nosotros nos vayamos al mundo. Esto debía ser Israel. Esto quedó para la iglesia primitiva y esto ha quedado para nosotros y debe ser cumplido, porque vamos a ser seducidos, vamos a ser tentados por Satanás, por lo que el mundo ofrece. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos ceder, que no quiere decir que debemos claudicar ante la presión o ante la persecución. Nuestra bandera debe estar alzada. Debe estar alzada. Su vida debe estar en pie, firme con el Señor. Y dejar de andar fluctuante, inestable. Debemos estar mostrando el Evangelio a otros. Y dejar el ostracismo. ¿Ah? Dios es para mí solamente. Debo comunicarlo, porque esa es la labor. Esa es por lo cual Dios vino al mundo.
a mostrar. Cristo vino a mostrarse, mostrar al verdadero Padre, a que creyeran en Él. Y creyendo en Él, conocerían a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos correr la carrera de forma digna. Pero Israel, vemos en el versículo 5 y 6, no supo guardarse, ¿cierto? Solamente debían guardarse. Pero ellos no supieron guardarse, o más bien no quisieron guardarse. No importa si fue por debilidad o ingratitud. El hecho es que no se guardaron. Y lo que demuestra es falta de amor y sumisión a la palabra de Dios. Se apartaron rápidamente, ¿cierto? Los padres tuvieron gran culpa de esto por no instruir bien a sus hijos, por no estorbarlos. Si nuestros hijos pasan por alto algo fundamental, lo más probable es que fue decisión de ellos. Pero si él desconoce o ignora algo, es parte fundamental el pecado nuestro. Por no instruirlos, por no estorbarles, ¿cierto? Como Elí, que no estorbó a sus hijos y presentaron una vida indigna y un servicio indigno al Señor. Pero Elí fue castigado por eso, por no estorbar a sus hijos. ¿Cómo está nuestra labor también en casa? Ellos no podían mezclarse con otras naciones de ninguna forma, pero el pueblo, vimos en el versículo 6 y 7, se mezclaron totalmente, no dejando nada, ¿cierto? Se mezclaron, ¿cierto? Totalmente. Hemos caído en esto últimamente, hermano mío. ¿Has descuidado la correcta enseñanza en tu hogar, en tu vida misma? La tolerancia y la falta de amor hacen que cedamos en nuestras convicciones, que no guardemos nuestra vida, ni tampoco cuidemos nuestro hogar, y por ende, nuestra iglesia. ¿Nos guardamos de lo que Dios aborrece? ¿O cada día le damos más pie a lo que Dios desprecia? Somos tolerantes, ¿cierto? Con lo que Dios aborrece, que los tiempos son distintos. No podemos pensar tan anticuadamente, tan cerrado. Si usted es hijo de Dios, debe apartarse y guardarse de lo que Dios desaprueba. No podemos mezclarnos con las políticas de esta nación, que están en contra de Dios. No podemos aceptarla ni decirles bienvenido. Aunque sea el gobierno, si está en contra de Dios, tengo toda la libertad para no seguirla y estar en contra de eso. Y si tengo que ir a la cárcel, bueno. ¿No fueron a la cárcel los apóstoles? ¿Cuántas veces? Pasaron más en la cárcel que predicando. ¿Y no nos tocará a nosotros tal vez esos momentos? Así como se ven las cosas. ¿Y estamos dispuestos o vamos a salir corriendo? Dándole la espalda al Señor. Dentro de este punto número 2 tenemos que ver la letra A. Bueno, y es la única letra. Lo que Dios espera de nosotros, dijimos obediencia. Y no estamos obedeciendo en su totalidad. Estamos ahí, inestable, caminando en vez de corriendo, tropezando en vez de caminando. Entonces es tiempo, hermanos, de que nos corrijamos. Corrijamos nuestros caminos. Corrígete, hermano mío. Debes corregir tu camino. No debes dejarte amedrentar por las circunstancias. Debes correr. Correr como lo hacías antes. Recuerda las primeras obras. Busca hacerlas nuevamente. No quiero que las recuerdes por nostalgia y que sean glorias pasadas, sino que las repitas nuevamente. Es como el Colo-Colo que vive de glorias pasadas. ¿Ah? ¿Ah? Ya que estamos en modo fútbol. ¿Ah? Pastor Claudio siempre nos dio con la U, así que yo me estoy vengando ahora. ¿Ah? No vivamos de glorias pasadas, ¿cierto? Podemos renovar las cosas. Podemos renovar las copas, ¿cierto? Las estrellas, las coronas. Obtener nuevas coronas. Pero vivimos mucho del pasado y yo antes hice esto, yo antes hice esto otro. ¿Y de qué sirve? Sirvió en su momento, pero ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que Dios quiere? ¿Eso es todo lo que Dios espera? Dios dice, sírveme un tiempo y luego que otro siga.
O sírveme solamente, sírveme. ¿O Cristo dijo, yo he venido para que me sirvan? Sino que dijo, he venido a servir. Y todo el tiempo sirvió, predicó, hasta que murió. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Corrígete, hermano mío. Jeremías 6:8 dice eso. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón. No, estoy leyendo Jueces, perdón. Ahora sí. Jeremías. Estaba leyendo Jueces. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete, para que no me aleje de ti, para que mi presencia no se aparte. A eso apunta. Esa fue la advertencia de Dios a Israel. Y fue una oportunidad por su misericordia para poder hacerlo. Y no llevar todo el peso de su castigo. El apego de Dios con Israel fue fuerte. Y el apego de Dios con sus hijos en la actualidad también es fuerte. Y puede serlo. Dios tiene compasión de uno. Dios tiene misericordia muchas veces de uno. Pero todo está limitado ¿a qué? Al arrepentimiento. El arrepentimiento obtiene misericordia. La soberbia no. Así fue muchas veces el actuar de Dios con Israel, ¿cierto? El verso 9 de Jueces, cuando leímos, muestra que Dios les mandó un libertador. A pesar de que merecían ser castigados, a pesar de que les dejó naciones para ser probados y ver si realmente me amaban y si no, castigo. Aún así, cuando clamaron, Dios les perdonó nuevamente y les mandó un libertador. Y así mismo lo hace con nosotros, ¿cierto? Pero a veces o va a llegar el día en que vamos a estar tan sumergidos en nuestros pecados que vamos a querer clamar, que ni siquiera vamos a tener el deseo de clamar. Vamos a estar tan soberbios y soberbecidos en nuestra vida, vanidosos, impuros y rebeldes, que por orgullo, cierto, no vamos a querer clamar y vamos a sufrir todo el peso del castigo, destruyendo nuestras vidas, destruyendo nuestros hogares. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Llegará el día en que se demostrarán quiénes son los que corrigieron verdaderamente sus vidas con Dios y quienes corrieron la carrera de la fe. Va a llegar ese día en que se va a demostrar quiénes corrieron realmente y quiénes no, quiénes se apartaron. Primera de Corintios 9, 24 al 27 nos muestra, hermanos, que debemos correr la carrera de tal manera que obtengamos el premio, que obtengamos el galardón de Dios. Abstente de lo que contamina tu vida, de lo que la debilita. Fortalece tu espíritu para que puedas terminar la carrera y no termines avergonzado a mitad de la carrera. Ustedes vieron, no sé si vieron ¿qué fue el último mundial, creo, de atletismo? ¿Cierto? Usain Bolt, el corredor más rápido de toda la historia. Impresionante como ese hombre, se puede decir que volaba. Pero llegó a correr y antes de este mundial tuvo una competencia donde ganó. Bien, y corría ese hombre y miraba para atrás siempre. Creíble. Tenía de qué creerse, pero creído igual. Pero ¿sabe? Se creyó tanto el cuento que en este mundial no ganó ninguna competencia. ¿Y sabe lo que le pasó en la última competencia? Un día antes se fue de fiesta. Terminó tirado en la pista. Con calambres, creo que fueron. Calambres, lesiones. Y pidiendo disculpas porque avergonzó a su país y hizo que sus amigos perdieran en la posta. A mitad de carrera. Y todos sus galardones ahí quedaron. Y en su retiro, porque era su retiro, fue humillado. Y se fue a casa humillado. Entonces, no te sirve de nada la gloria pasada si no sigues corriendo. La carrera termina cuando Dios lo diga. Ahí termina tu carrera, hermano mío. Nunca es tiempo de pasar el relevo. Es tiempo de que tú continúes siempre con el relevo en tu mano.
y que corras por el Señor. Si lo pasas al de atrás, el de atrás te va a sobrepasar y se va a llevar todo el premio. ¿Y tú? Colaboraste hasta cierto punto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Puedes estar confiado de decir estas palabras? ¿O es muy temprano para decirlas? ¿Llegarás así como estás? ¿Llegarás a poder decir estas palabras? ¿Serás premiado por Dios con aquellos que vencieron dignamente y legítimamente en la carrera? ¿Dónde está tu obediencia hoy? ¿Dónde está tu amor por Dios? Recuerda lo que le preguntó Dios al pueblo, que era lo que el pueblo ya no seguía en Jeremías 2:6. Le dijo, ¿dónde está Jehová en tu vida? ¿Dónde está Dios en su vida, hermano mío? ¿Es Dios lo primero? ¿Es Dios lo primero realmente en su vida? Así como este pueblo tan especial, la Biblia también dice que nosotros somos especiales para Dios y que podemos gozar de una exclusiva relación. Es algo inexplicable para el hombre, pero nosotros podemos gozar de una exclusiva relación con el Señor. La iglesia, el creyente que sigue firme puede alcanzar esto, pero si dejamos de seguirle como es debido y empezamos a renunciar a Dios, negando todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, siguiendo los placeres de este mundo, en pos de falsos dioses, en pos de falsos maestros, en pos de falsas filosofías, de falsas iglesias, disfrazadas como iglesias de Dios, no vamos a tener ninguna comunión y ningún premio, ningún galardón, y vamos a ser avergonzados en nuestra carrera. Lo que debemos entender es que yo no debo ser el próximo por el cual el nombre de Dios sea avergonzado. Porque ¿saben? Los que se han ido están avergonzando el nombre de Dios y van a recibir su justa retribución. Pero usted, que se ha quedado, no debe ser el próximo. Debe afirmar su camino. Debe afianzarlo aún más. Debe preocuparse de llevar el nombre de Dios lo más alto, cueste lo que cueste. Mi amor no debe enfriarse. Usted no debe claudicar. Jeremías 6:16 nos muestra algo importante, un buen consejo. Dice, así dijo Jehová, 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cuál es el consejo que nos dice acá? Nos da 4 consejos. El primero que nos dice, ¿ah? ¿Cuál es el primero? Parar. Haga un alto, hermano mío. Pare, deténgase, examine su vida. Vea cómo está corriendo. Examina si lleva la indumentaria necesaria, si lleva el calzado acorde al terreno. Examine. Lo segundo que nos dice, mirad, observe por dónde va, por dónde ha llevado su vida, porque hay camino que parece derecho. Observe por dónde va. Examine su camino. Medite. Considere su vida. Si va por el camino correcto, el de vida o el de perdición. Pero considérelo, no
a la luz de sus pensamientos, sino que a la luz de las Escrituras. Ahí está el pensamiento de Dios. Luego dice, preguntad. ¿Por qué hay que preguntar? Si yo puedo tomar mis decisiones, sí, puede tomar sus decisiones. Pero Dios siempre aconseja que es bueno preguntar a un consejero bueno, a un consejero fiel. Ahí hay seguridad. Ahí hay victoria. Averigüe, confirme, asegúrese que va por el camino correcto. Pregunte, busque un consejo espiritual. Porque como dije recién, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y mis caminos tampoco. Y luego dice el cuarto consejo, andad. Ahora siga corriendo. Siga caminando. Vaya, porque va derechito por el camino de Dios. Y la recompensa es que hallará descanso. Encontrará paz. Allí me preguntaba Jairo, ¿qué era el gozo? ¿Y por qué siempre el creyente tiene que estar gozoso? ¿Y cómo es eso? Yo le dije, el gozo es algo interno, le dije Jairo. Yo no siempre voy a estar sonriente, saltando, ¿cierto? ¿Cómo era este personaje del paraguas que saltaba así? Mary Poppins, ¿cierto? Pero el gozo de ser hijo de Dios y de andar en sus caminos no lo debo perder por ninguna circunstancia. ¿Y qué es el gozo? Es la tranquilidad, la paz, la confianza que me anima a seguir. Esa la puede anotar y se la puede dar porque se me ocurrió. Me anima a seguir. No pierdo el norte. No me da afán, no me desespero. Porque sé que Dios me va a ayudar. Y usted lo puede ver y si hallaréis descanso, encontraréis paz. Pero ¿cómo termina el verso 16? ¿Qué dice el verso 16? Termina. ¿Ah? ¿Quién respondió ahí? El pueblo. Muestra el verso 16 la soberbia de Israel. Que a pesar de que sabe lo que es correcto, no voy a hacer lo que yo creo. No siga ese camino, hermano mío. El camino de la soberbia. No siga ese camino. Siga el camino correcto. ¿Qué nos estorbó? Era una de las preguntas de este estudio. Si fue algo externo, puede levantarse. Si fue algo interno, ¿sabe qué? Puede levantarse. Sea lo que sea, puede levantarse. No hay excusa que le excuse, valga la redundancia, frente a la apostasía. Frente al renunciar a Dios, al enfriarse. No va a tener excusa. Es que, señores, que esto... No hay excusa. Señores, que este factor... No va a tener excusa. Usted quiso. Tuvo todas las herramientas necesarias. Todas las herramientas necesarias para poder seguir. No se enfríe, hermano mío, y empiece a actuar como lo hacía antes. Para que no caiga en descrédito para Dios. No caiga en ese descrédito. Porque Israel cayó. Y padecieron harto. No caiga en ese descrédito. Por eso entonces es importante que... Corramos. Corramos. Que te levantes hoy, hermano mío, y corras. Como corrías antes. Corre, hermano mío. Porque no hay tiempo para descansar. No están los tiempos para pasar el relevo. No están los tiempos para hidratarse. Están los tiempos para sufrir por el Evangelio. Correr por el Evangelio. Levántate y toma tu cruz y sigue a Cristo. Para que, como he dicho todas estas noches, para que no termines corriendo en contra de Dios, dándole la espalda como un traidor y menospreciado. Es importante entonces, y hemos terminado ya esta serie de estudios que buscan que nos levantemos
que buscan que afirmemos nuestra iglesia y que los que estamos aquí, 40, 45 que somos ahora, corramos como si fuéramos 300. No importa el número, importa lo que Dios puede hacer en usted. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.